No sé exactamente en qué momento mi vida tomó este giro. Quizás fue aquella noche en la que, con la adrenalina latiendo en mi pecho, le envié a mi novio una foto desnuda desde mi habitación. Era un juego entre nosotros, algo que hacíamos para alimentar el deseo cuando no podíamos vernos. Lo que nunca imaginé fue que una distracción tan pequeña cambiaría todo. La puerta quedó entreabierta. No lo noté hasta que fue demasiado tarde. Su silueta se proyectó en la madera. Me giré con el celular en la mano y lo vi, mi tío, apoyado en el marco, observándome en silencio. Mi piel erizó. No supe qué decir, no supe qué hacer. Hubo un segundo, quizás dos, en los que nuestros ojos se encontraron y en los que pude sentir algo extraño en su mirada. Algo que no debía estar ahí. Se adentró en la habitación con paso lento, como si estuviera calculando cada movimiento. No se veía incómodo ni sorprendido. Yo sí. Me cubrí con la sábana rápidamente, pero él sonrió, ladeando la cabeza. No te preocupes, dijo con voz serena. Todos tenemos nuestros secretos. Mi respiración era superficial. Podía oler su colonia, sentir su presencia en la habitación. ¿Por qué no se iba? ¿Por qué no me decía nada más? Se sentó en la orilla de la cama. Su cercanía me tensó los músculos. Eres hermosa, murmuró, como si fuera un pensamiento que se le escapó sin querer. Tragué saliva. No debía sentir lo que estaba sintiendo. No debía haber una corriente eléctrica recorriéndome el cuerpo en ese momento, y sin embargo, ahí estaba. Él levantó la mano, despacio, y me rozó la mejilla con la yema de los dedos. Mi piel ardió. Me aparté. Esto está mal, susurré, pero mi voz carecía de fuerza. Lo sé, respondió, y entonces ocurrió. El primer beso fue un choque de mundos, de prohibiciones, de deseos negados. Fue rápido, torpe, pero encendió algo en mí que no pude apagar. Me separé de golpe, con el corazón golpeando mis costillas. No podemos. Pero él no parecía alterado. Solo me observó con esa mirada intensa que me hacía sentir desnuda, incluso más de lo que ya estaba. No ha pasado nada, susurró. ¿Aún? Se levantó y salió de la habitación sin decir más. Me quedé ahí, con la respiración entrecortada, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Lo que no sabía era que esa sería solo la primera vez. Después de aquella noche, algo dentro de mí se fracturó. Me decía que debía olvidarlo, que no significó nada, pero mi cuerpo sabía la verdad. Mi mente repetía su nombre en momentos aleatorios, su rostro aparecía cuando menos lo esperaba. Y lo peor es que no hacía nada por evitarlo. Los días pasaron con una tensión invisible entre nosotros. Cada vez que nos cruzábamos en la casa, sentía su mirada recorrerme como un fuego discreto. No decía nada, pero su presencia era una constante. Yo intentaba actuar normal, pero cada roce accidental, cada conversación trivial, cada silencio compartido, alimentaba algo oscuro y prohibido en mí. Una tarde, cuando estaba en la sala viendo televisión, él pasó detrás de mí y, sin detenerse, dejó su mano sobre mi hombro apenas un segundo. Un roce mínimo, casual para cualquiera, pero que a mí me dejó la piel erizada. Me mordí el labio, odiando lo que me hacía sentir. Las coincidencias comenzaron a volverse sospechosas. Aparecía justo cuando yo estaba sola. Se ofrecía a ayudarme con cosas insignificantes, con excusas tontas. Me miraba de reojo cuando pensaba que yo no lo notaba. Y yo jugaba con fuego. Una noche, después de una cena familiar, fui a la cocina a lavar un vaso. Él entró poco después. Nos quedamos en silencio. El agua corría, pero yo solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. No has dicho nada, murmuró él, apoyándose en la encimera. No supe qué responder. Me sequé las manos con nerviosismo y me giré para irme, pero entonces lo sentí. Su mano atrapó la mía con suavidad. Mi piel ardió.
No juegues conmigo, dije, apenas un susurro. ¿Eres tú la que está jugando?, respondió con una media sonrisa que me hizo estremecer. Me jaló con delicadeza, acercándome a él. No hubo besos esta vez, solo la amenaza de ellos. Mi respiración se entrecortó. Su rostro quedó tan cerca del mío que sentí su aliento. Esto está mal, insistí, pero no me aparté. Él sonrió, como si supiera algo que yo no. Entonces dime que me aleje. No lo hice. Las semanas siguientes fueron un baile peligroso. Pequeñas provocaciones, momentos donde casi nos descubrían, miradas furtivas en la mesa mientras todos conversaban ajenos a lo que pasaba. Era un secreto entre nosotros, un juego que ambos sabíamos que no podíamos ganar. Hasta que una noche, el juego terminó. Estaba en mi cuarto cuando él entró sin previo aviso. Su respiración era pesada. Cerró la puerta con calma y me miró como si ya no pudiera contenerse más. Si no quieres esto, dime ahora mismo y me iré, susurró. No dije nada. Cuando nuestros cuerpos se encontraron, el mundo dejó de existir. Hubo deseo, hubo rabia, hubo culpa. Nos entregamos como dos almas condenadas, sabiendo que cada beso nos hundía más. Y cuando todo terminó, cuando la realidad volvió, entendí que no había marcha atrás. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Nos habíamos cruzado un límite sin retorno, y la tensión que antes era un juego ahora se convirtió en una sombra constante. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de deseo y culpa, una espiral de emociones que me arrastraba sin remedio. Nos seguimos viendo en secreto. No podíamos evitarlo. Cada oportunidad que teníamos, cada momento a solas, terminaba en lo mismo. Caricias apresuradas, besos robados en pasillos oscuros, encuentros furtivos en su habitación cuando todos dormían. Pero el miedo crecía con cada día que pasaba. Casi nos descubren más de una vez. Una tarde, mientras estábamos en la sala, su esposa entró de repente. Yo me aparté de golpe, sintiendo como la sangre abandonaba mi rostro. Él, en cambio, mantuvo la calma, como si nada estuviera pasando. Pero cuando ella nos miró, tuve la sensación de que sospechaba algo. Las noches se volvieron un tormento. No podía dormir sin sentir su ausencia a mi lado, pero al mismo tiempo, el remordimiento me carcomía. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía detenerme? Entonces ocurrió lo inevitable. Era una madrugada cualquiera. Estábamos en su auto, lejos de casa, escondidos en un rincón donde nadie nos vería. Nuestros cuerpos estaban entrelazados, sumidos en el pecado una vez más. Pero en el momento más vulnerable, un sonido nos congeló. Un teléfono vibrando. Su rostro se tensó. Miró la pantalla y su expresión cambió. ¿Es ella?, susurró. Sentí una punzada en el estómago. De pronto, todo se sintió demasiado real. Tienes que irte, dije con voz temblorosa. Me miró con algo parecido a la tristeza. ¿Es esto el final? No respondí. Solo bajé del auto y caminé sin mirar atrás. Al día siguiente, supe que su esposa le había encontrado mensajes sospechosos. No sabía si sospechaba de mí, pero el pánico me invadió. Me distancié, lo evité, hice todo lo posible por borrar cualquier rastro de lo que habíamos hecho. Y un día, él se fue. Se mudó con su esposa a otra ciudad. No hubo despedidas, no hubo palabras finales. Solo el vacío de lo que alguna vez fue. Me quedé con el sabor amargo de algo que nunca debió haber pasado. Con el recuerdo de cada beso, de cada mirada, de cada momento donde estuvimos a punto de ser descubiertos. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos seguido. Si nos habrían atrapado. Si hubiéramos destruido todo a nuestro alrededor por un deseo imposible. Pero al final, todo quedó en el pasado. Y aunque me prometí olvidar, aún hay noches en las que cierro los ojos, y lo veo ahí, mirándome como aquella primera vez.